Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre las metas de control en los pacientes con diabetes. Es muy frecuente que un paciente con diabetes crea que está bien controlado por el simple hecho de estar tomando su medicamento y puede ser que o no se esté checando los valores de glucosa que tiene y entonces no sepa si está bien controlado o se los cheque y tenga una idea inadecuada de cuáles son los valores que realmente debería de tener, y es por eso que hoy vamos a hablar de esto. Pues bien, es desde hace aproximadamente 20 años que se han cambiado los puntos de corte para poder definir cuál es el buen control en el paciente con diabetes. De hecho, el uso de la glucosa en ayuno, que es lo que frecuentemente se ha estado utilizando, ya no es la única herramienta y de hecho es la que menos información nos brinda para poder saber si el paciente está bien controlado. Por otro lado, también es necesario recalcar que hay muchos pacientes y lamentablemente algunos compañeros médicos también que tienen la concepción de que por el simple hecho de que el paciente ya es diabético, nunca va a estar normal o nunca va a estar bien controlado o siempre va a tener la azúcar alta y que eso es normal para ellos. Pues eso es un error. ¿Por qué es importante estar bien controlado? Pues simplemente porque cada vez que estemos mejor controlados, tendremos menos complicaciones, menos probabilidades de complicarnos. Lamentablemente, en el caso de la diabetes, en un paciente que en este momento trae su azúcar en ayuno en 140 o que la traiga en 180 o 190, la verdad es que no va a cambiar mucho la sensibilidad que él tenga de la enfermedad. Se va a sentir exactamente igual, no va a tener tal vez ninguna molestia y por eso es que puede no verse realmente la importancia de tener un mejor control. Sin embargo, sí hay una gran diferencia sobre cuál es la probabilidad de que tenga complicaciones en 5 o 10 años, como problemas con la visión, problemas con los riñones, la presencia de pie diabético, un infarto cerebral o un infarto al corazón. Los valores meta en general van a ser, en un paciente con su glucosa en ayuno, debe de mantenerse siempre entre 80 y 110 miligramos sobre decilitro. Después de haber comido, en lo que se conoce como glucemia postprandial, lo máximo que debe de alcanzar es un valor de 140 miligramos sobre decilitro. Y la hemoglobina glucosilada debe de estar siempre abajo de 6.5. Existen algunas asociaciones que tienen valores un poco menos estrictos y manejan que en ayuno se puede alcanzar a lo mejor hasta 130 de glucosa, que en el postprandio hasta 180 y la hemoglobina glucosilada hasta 7. Sin embargo, mientras más estrictos seamos con el control, más probabilidades hay de que el paciente no se complique. Ahora bien, en los últimos 5 años se ha visto que también es importante individualizar estas metas, ya que no todos los pacientes con diabetes van a beneficiarse de ser estrictos en su control. Entonces hay pacientes que debemos de ser súper estrictos. Es más, ir más allá de estas metas que le acabo de comentar, mantener glucosas por debajo de 100 en ayuno, por debajo de 120 en postprandio, glucosiladas abajo de 6. Y hay pacientes en los cuales tal vez debemos de ser un poco más laxos. Por ejemplo, tolerar que amanezcan a lo mejor hasta 150 de glucosa en ayuno, que en el postprandio estén por debajo de 200 y que manejen hemoglobinas glucosiladas a lo mejor entre 7 y 7.5 o incluso en algunos hasta 8% de hemoglobina glucosilada. ¿Cómo puedo saber si un paciente debe ser más o menos estricto? Hay varios parámetros que debemos tomar en cuenta. El paciente que es joven, paciente que tiene poco tiempo de habérsele detectado la diabetes, que aún no tiene ninguna complicación derivada de la diabetes, que no tiene algunas enfermedades concurrentes graves, que tiene una gran expectativa de vida, que tiene un buen nivel
cultural y que tiene cerca o a la mano la oportunidad de atención médica, este paciente debe ser tratado de manera muy estricta. El beneficio que vamos a obtener es mayúsculo. Sin embargo, un paciente senecto, que ya está por arriba de los 70 años de edad, que a lo mejor tiene más de 20 años de ser diabético, que ya tiene algunas complicaciones como nefropatía o retinopatía diabética, que tiene otras enfermedades graves, tal vez cirrosis hepática, que tiene una corta expectativa de vida, porque tal vez además de la diabetes puede que tenga algún cáncer, tiene los servicios de salud muy lejos o es muy difícil al que pueda accesar a ellos en caso de una emergencia, y en pacientes cuyo nivel cultural sea muy reducido, muy pobre, tal vez podemos ser mucho más laxos en nuestras metas de control. Y entre esos dos extremos de pacientes, pues tenemos un gran abanico de posibilidades y por eso es necesario que individualicemos nuestra meta. ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener cada vez que reduzcamos la glucosa de nuestros pacientes? En números crudos, por cada punto porcentual que bajemos la hemoglobina glucosilada, se va a reducir la probabilidad de tener una complicación microvascular, por ejemplo, retinopatía, o sea, daño en los ojos, o nefropatía, daño en los riñones, en un 32%. Y la probabilidad de tener un daño macrovascular, o sea, infarto cerebral o infarto al corazón, enfermedad en las piernas, en un 14%. Es decir, que si usted baja de 8 de hemoglobina glucosilada a 7 de hemoglobina glucosilada, ese va a ser su beneficio. Disminuir la probabilidad de tener complicaciones a largo plazo. Si usted alcanza esas metas de control en los primeros años de ser diabético, el beneficio es mayúsculo, porque conforme pasen los años, usted va a ganar un legado que le protege a sus arterias y por lo tanto protege a sus órganos. Si en los primeros años de ser diabético usted no lleva un buen control y se espera hasta que hayan pasado 10 años o que ya tenga alguna complicación para intentar ser estricto, lamentablemente esta memoria metabólica que se va formando en el cuerpo ya le va a cobrar una factura cara y las complicaciones se tornarán irreversibles e incluso puede ser peligroso que sea demasiado estricto en su control. Espero que esta cápsula les haya servido y nos vemos nuevamente en la próxima cápsula. Hasta luego.